maestra Rosalia Bonilla Pedrosa cursó estudios para ser profesora de educación primaria en la Escuela Nacional de Maestros y educación secundaria en la Escuela Normal Superior de México. Hizo la especialidad en lengua y literatura y en formación docente en el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México, así como realizó estudios de maestría en educación en la línea del lenguaje en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco. Entre algunas de sus actividades que más destacan, ha ocupado puestos directivos en la Dirección de Investigación Educativa de la Secretaría de Educación Pública. Ha sido consultora externa de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Actualmente forma parte del Consejo Editorial de la serie de Gestión Educativa de la colección Somos Maestros y es investigadora, asesora y presidente del Consejo Directivo de Innovación y Asesoría Educativa Asociación Civil, cuyo propósito es fortalecer la escuela mexicana. Como se desprende de esta exposición, contamos con la presencia de una ponente con conocimiento especializado sobre el tema al que hemos sido convocados. Con ustedes la maestra Rosalia Bonilla Pedrosa. El día de hoy es resultado del trabajo con escuelas, con asesores, con supervisores y especialmente por la convicción que tenemos de que la asesoría a la escuela es una buena herramienta para la formación docente, es una modalidad de la formación docente. Creemos en ella y da oportunidad de formar profesores y procurar mejores prácticas. La exposición que voy a desarrollar la organicé en 3 apartados. Introducción, simplemente para recordar por qué es importante que hoy estemos hablando de la asesoría y la formación continua. Luego vamos a hablar del servicio de asistencia técnica a la escuela, ubicándonos en el contexto mexicano, lo que está sucediendo actualmente en el marco de la reforma educativa, la Ley General de Educación y desde luego la Ley del Servicio Profesional Docente. Y finalmente abordaremos los contenidos y herramientas de la asistencia técnica que igual tendrían que ver con ámbitos, con procesos, con agentes. Esperemos que el desarrollo de la presentación permita después un diálogo. Yo creo que no está de más de reconocer y decir que la calidad de los profesores y su enseñanza es uno de los factores más importantes para explicar lo que pasa con los resultados educativos. Hay infinidad de afirmaciones al respecto, pero no podemos dejar de reconocer que hay una correlación muy importante, pero sobre todo que se trata de uno de los factores internos a la escuela de mayor incidencia en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Y por otro lado, que si queremos desarrollar una calidad del aprendizaje, mejores logros, mejores aprendizajes, no cabe de duda que la formación de los docentes y el desarrollo y aprendizaje también continuo de los docentes es fundamental para lograrlo. Sin embargo, sabemos que la formación del profesorado o la formación de los profesores sigue siendo un reto muy importante en nuestro país y en todos lados, me parece, en muchos lados. Si bien por un lado es una de las mejores soluciones para avanzar hacia la calidad del aprendizaje, es uno de los grandes desafíos porque no tenemos muchas formas de desarrollarlo, aunque sí sabemos cómo hacerlo. La dimensión del sistema quizás, la capacidad misma de operación, los recursos, las capacidades humanas, la formación de quienes imparten la formación, pues son algunos de los elementos que hacen que la formación continua en nuestro país, por ejemplo, sea todavía insatisfactoria en términos de que no hay una relación como se esperaría o es deseable respecto de los procesos de formación y los procesos de aprendizaje. Sabemos que no hay una relación estrictamente directa, que hay otros factores que influyen, pero que sin duda uno de los factores internos es el desarrollo de los propios profesores. De acuerdo con lo que el doctor Serafín Antúnez nos estuvo señalando, pues la asesoría constituye una modalidad de formación que coadyuva a la innovación y a la mejora de las prácticas. Él ya nos definió
de lo que en términos generales significa la asesoría, la asistencia, la polémica que puede generar si es asistencia o asesoría, nosotros lo vamos a usar de manera indistinta, asesoría o asistencia técnica. Y nos referiremos específicamente a los fundamentos normativos y legales que la están sustentando. Si bien el servicio de asistencia técnica a la escuela es una nueva nomenclatura, el servicio como tal no es nuevo. Tiene orígenes en nuestro sistema educativo que vienen quizás desde el propio origen del sistema. Por ejemplo, podemos decir y afirmar con seguridad que los primeros asesores técnicos o los primeros en ofrecer asesoría técnica pues fueron los supervisores en nuestro país. Con la conformación del sistema educativo, posteriormente para desarrollar los planes y programas, las cartas descriptivas, los horarios, la formación de los profesores mismos, y posteriormente se empieza a generar una serie de contenidos y herramientas necesarias para trabajar la formación, pero dadas desde el propio sistema, como bien se señalaba en la conferencia anterior. Este esquema trata de identificar algunos elementos que han influido en los últimos tiempos en la conformación de lo que hoy conocemos con el nombre del Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela. Quizás el referente más cercano sea el Acuerdo Nacional para la Modernización Educativa. Recordemos que en esta etapa de un acuerdo político importante hubo también una reforma curricular y educativa importante y que se transformaron los contenidos y materiales educativos. Se habló ya de la gestión escolar y la importancia que tiene en el aprendizaje de los estudiantes, de su organización, de su gestión, de la enseñanza. Se desarrollaron por primera vez programas sistemáticos y masivos de formación continua, se desarrollaron los centros de maestros, programas de estímulos y programas múltiples, programas de apoyo a las escuelas. En esta etapa empiezan a desarrollarse y a constituirse grupos técnicos más allá de las mesas técnicas, de la jefatura de sector, y encontramos un caldo de cultivo, por llamarlo de alguna manera, para un proceso que hoy estamos viendo como servicio de asistencia técnica a la escuela. Posteriormente, una discusión importante acerca de la formación se dio alrededor de los años 90, a finales de los 90, hubo foros a nivel nacional en donde se discutió la importancia de la formación docente, la vinculación de la formación inicial con la formación continua, y de ahí se desprendieron algunos elementos importantes para empezar a construir el modelo de formación continua que se quiere para México. Paralelamente, se desarrolló una política de evaluación del aprendizaje, lo cual en los años 2000, al inicio de los 2000, 2005, encontramos que dan como consecuencia una serie de reuniones, acuerdos institucionales, para empezar a pensar en el servicio de asistencia o de asesoría académica a la escuela, conocido como SAE en ese entonces. Estos antecedentes, desde luego junto con otros, nos dan la posibilidad de ver una reforma educativa hoy que plantea antecedentes que no podemos desligar en términos de la configuración de lo que hoy sería el servicio de asistencia técnica a la escuela. El marco de la reforma del 2013 nos parece que plantea por primera vez la visión de una asistencia técnica de carácter sistémico, de carácter sistemático, continuado y con ciertos propósitos. Y en este marco es que yo quiero referirme al sistema de asistencia técnica o servicio de asistencia técnica. ¿Por qué? Porque precisamente estamos en momentos de evaluación, de transformación, de una reforma laboral y administrativa que está impactando en el asunto del aprendizaje o se espera que impacte en el asunto del aprendizaje. Tenemos una reforma educativa muy reciente, vinculada a una reforma constitucional al artículo 3, para ponderar la calidad de la educación, un cambio en la Ley General de Educación. Y desde luego que aparece el Instituto Nacional de Evaluación Educativa o para la Evaluación Educativa como un organismo autónomo de la Secretaría de Educación Pública. Recordemos que había una relación distinta antes y una serie de acciones que se desarrollan relacionadas con la evaluación, especialmente la evaluación del docente y la evaluación de las escuelas, aunque este instituto también tiene tareas para la evaluación del propio sistema educativo. Y desarrollan una serie de acciones que están en proceso. Todos sabemos que estamos en una circunstancia un poco de incertidumbre, ya lo hablaremos, pero definitivamente la aparición o la constitución, la generación del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa ha generado una serie de acciones
con las cuales se corresponde también pues acciones propias de la Secretaría de Educación Pública en el marco de esta reforma. La Secretaría de Educación Pública, por ejemplo, publica un acuerdo que habla de la autonomía de las escuelas. Tenemos una revisión de los programas y proyectos que estaban apoyando a la escuela, el conjunto de servicios que estaba apoyando a la escuela. Tenemos también una serie de perfiles, parámetros e indicadores para el servicio profesional docente. El acuerdo 712, que es el PRODEF, que habla de los programas de formación y de las modalidades de formación, pero sobre todo podríamos distinguir una ley que articula estos dos elementos en este marco de la reforma y pensando en los antecedentes que tenemos. La asesoría a la escuela no es nueva, ha tenido antecedentes y experiencias importantes en nuestro país, pero la diferencia que hoy tenemos es que tenemos un marco normativo en el cual podemos respaldarnos para desarrollarlo. Tanto el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa como la Secretaría de Educación Pública signaron una ley, la están sustentando, que es la Ley General del Servicio Profesional Docente, en el cual se inscribe el SAT, que es el que da cobertura a este tema de la asistencia o la asesoría académica. Ahora, la Ley General del Servicio Profesional Docente lo que plantea es que son los supervisores, los ATPs y los directores los que lo deben desempeñar directamente, y por otro lado que está dirigido a las escuelas. Ahora bien, esto pues representa un esquema racional de la política educativa. Podríamos decir que se están generando condiciones para que se desarrolle la asistencia técnica a la escuela, pero seguramente tenemos que trabajar muchísimo sobre la cultura que se ha venido generando en el propio sistema educativo, porque, como bien se dijo antes, nuestros asesores técnicos, que son supervisores, asesores y directores, forman parte del propio sistema educativo. Y en el sistema educativo prevalecen lógicas de relación y de funcionamiento que no forzosamente van a corresponder con lo que nos está demandando el propio servicio de asistencia académica a la escuela. Voy a poner un ejemplo. El servicio de asistencia técnica a la escuela se plantea como necesario de desarrollarse entre pares, de manera participativa, de manera democrática, con diálogo, a partir de consensos, a partir de acuerdos. Y por otro lado tenemos un sistema educativo que es jerárquico, que es vertical, que no siempre hay una articulación y coordinación de acciones, y en ese proceso de transición se está generando una ley que lo está promoviendo. En ese sentido me parece necesario hacer esta reflexión previa antes de entrar a los contenidos y a las herramientas, porque nos da un contexto particular en nuestro país de cómo se está desarrollando y cómo tendríamos que transitar de una asistencia técnica que se ha venido haciendo, pero de manera prescriptiva, que lleva programas y proyectos y que los imponen las escuelas, a transitar a una asesoría pensada más en las necesidades de la escuela en el marco de políticas y prioridades de un sistema educativo. Por esa razón, es importante que nosotros seamos conscientes de que esta tarea tiene un contexto con el cual vamos a estar construyendo y trabajando para abonarle. Si bien se dice que la asesoría técnica a la escuela está al servicio más de la administración del sistema educativo, no queremos irnos al extremo contrario de que la asistencia técnica esté exclusivamente o solo al servicio de la escuela, porque forman parte del sistema. Al servir a la escuela se está sirviendo al sistema, pero la mirada quizás tendrá que refocalizarse. Hoy, por ejemplo, en el términos de la Ley General, esta es la definición que nos plantea. Dice que es el SAT, y en las definiciones iniciales de la ley, no recuerdo ahora el artículo, pero en donde plantea las definiciones de cada uno de los componentes, dice que el servicio de asistencia técnica a la escuela es el conjunto de apoyos, asesoría y acompañamiento especializados al personal docente y personal con funciones de dirección para mejorar la práctica profesional y el funcionamiento de la escuela. En ese sentido, si esta es la definición que tenemos en este marco de reforma, ¿cómo podemos transitar de la asesoría al servicio del sistema o al servicio de la escuela? Recordemos simplemente que en términos generales, por mucho tiempo, nuestros asesores
que son docentes comisionados con una función asesora, lo que han estado haciendo es desarrollando diferentes políticas. Cuando fue la reforma, pues implementar la reforma con cursos de capacitación, llevando materiales. Cuando se trata de una emergencia de orden social que hay que atender desde la educación, como por ejemplo la convivencia, pues se lleva un programa de convivencia escolar. Cuando hay que atender la gestión escolar, se lleva un programa de gestión escolar. Hoy estaríamos pensando en una asesoría al servicio de la escuela y eso nos pone en una tensión. Recuerdo la pregunta que antes se planteaba. ¿Cómo asesorar si tenemos necesidades específicas y necesidades del sistema? Nos plantea entonces una función muy particular de la asistencia o la asesoría técnica, una función de mediación, no solo en términos de la política educativa, sino de las necesidades de la escuela. Voltear la mirada a la escuela será fundamental. Seguramente durante mucho tiempo se ha desarrollado la asistencia técnica en función del nombramiento y en función de la formación y en función del contexto y las demandas institucionales. ¿Por qué? Porque un asesor técnico que llega a una supervisión o a una zona escolar o a una mesa técnica de la administración es llamado por alguien del equipo que en ese momento está tomando decisiones, pero no forzosamente por caracterizarse por una formación para la asesoría. De hecho, la asesoría y la formación para la asesoría son temas recientes en nuestro país. De tal manera que estamos viendo que la asesoría entendida desde el SATE y cómo se está planteando para atender las necesidades de los maestros, las necesidades de formación, la mejora de la práctica y de la enseñanza, tendría que actuar como mediadora entre las necesidades del sistema y el contexto y las necesidades de los directivos. Ahora bien, esto parece sencillo, pero yo creo que tendríamos que partir de algunos elementos fundamentales a reconocer. Las escuelas tienen una dinámica propia y una tarea muy importante del asesor será poner en el núcleo del trabajo el aprendizaje de los alumnos. La dinámica actual nos dice que la tarea educativa es compleja, que no siempre la enseñanza y el aprendizaje están en el centro de la dinámica y las actividades, y esa es una primera tarea del asesor. Cuando el doctor Serafín nos hablaba del asunto de sostener, corregir e innovar, seguramente nosotros estamos pensando en cuestiones incluso de piso. O sea, cuando hablamos de fortalecer las tareas académicas, probablemente esas tareas académicas no estén en el centro de la actividad. Recordar cuál es la tarea fundamental, para qué estamos, cuál es nuestra visión, cómo podemos compartirla, qué nos toca a cada uno, reconstruir la identidad docente, la identidad de la escuela. Esa es una tarea fundamental. Recordar el sentido que tiene el centro escolar, para qué están nuestros alumnos. Parece algo que muy obvio, pero sin lo cual no podríamos avanzar a empezar a reflexionar y tomar acciones sobre lo que necesitamos en nuestra formación para mejorar nuestras prácticas. Otro asunto que tendría que tomar en cuenta la asesoría es organizar el trabajo diario, de tal manera que la organización del centro permita el aprendizaje continuo. Hoy el trabajo individual, fragmentado, de manera cotidiana, resolviendo cosas emergentes sin un diálogo entre los colegas, es difícil para desarrollarse en conjunto, para ponerse de acuerdo, para tener oportunidades de intercambio. Yo, por ejemplo, estoy pensando en una escuela secundaria en donde los espacios son muy limitados y tendríamos que reconocer cómo el espacio también, las formas de organización tendrían que coadyuvar al aprendizaje, porque de hecho se enseña incluso con la propia forma de organización. Otro asunto es que hay que desarrollar enfoques alternativos al aprendizaje de los maestros. No siempre el curso, no siempre en la escuela, no solo en consejo técnico. Y en suma, tratar de instalar una cultura que vaya priorizando, que vaya poniendo sobre la mesa la importancia de que los profesores se formen. Ahora bien, toda esta introducción tiene que ver con un contexto para llegar al tema que nos ocupa. Si estamos tratando de asesorar, si estamos proponiendo asesorar para la mejora de la enseñanza y el aprendizaje, si estamos pensando que el principio y razón de ser es la mejora del aprendizaje de los estudiantes, hay varios contenidos o temas que ya se avisoran y que se han enunciado.
Por ejemplo, no podemos dejar de fortalecer el trabajo en el aula. No podemos llegar solo a distribuir materiales, a llevar prescripciones, a desarrollar las actividades de tal programa o proyecto, a pedir formatos, a que entreguen su ruta de mejora porque hay que entregarle. Tenemos que empezar a pensar en el trabajo en el aula con mucho más foco que solo el trabajo de la escuela. Revisar el aprendizaje de los alumnos continuamente, la gestión y el ambiente escolar y sobre todo priorizando aquellos elementos que están influyendo de manera más cercana al aprendizaje. En ese sentido, tenemos contenidos o ámbitos que podemos priorizar. ¿Cuáles son? Yo creo que los hemos estado dialogando continuamente en los procesos de formación. La enseñanza, el trabajo en el aula, el aprendizaje de los alumnos, en primer lugar. Luego, ¿qué otra cuestión? Pues la organización y gestión de la escuela, porque es en este ambiente donde se desarrolla la enseñanza y donde trataremos de hacer acuerdos, de establecer condiciones para que los alumnos aprendan con mejores condiciones, que se contribuya precisamente a su aprendizaje. ¿Y qué procesos y herramientas podemos emplear? Pues ya se ha dicho, vamos a analizarlos más adelante, la evaluación y la planeación de la escuela como un elemento importante, la evaluación del aprendizaje, el diálogo profesional, la colaboración, el trabajo en equipo, los procesos de innovación y mejora educativa. Pues bien, aquí tenemos una serie de procesos y herramientas, pero no cabe duda que como herramientas fundamentales del asesor son algunas que nosotros tenemos que priorizar. Una, observar. Un asesor debe desarrollar la capacidad y utilizar la observación como una herramienta fundamental de su trabajo. Lo estoy haciendo en contraste con lo que venía haciendo. Lo que venía haciendo un asesor en el terreno de ser un promotor de políticas y de programas y proyectos era llegar, mostrar una agenda y decir, estas son las actividades que tenemos que hacer. No se trata hoy de eso, sí llevar las estrategias, los materiales, llevar también los programas, los proyectos, pero sobre todo en función de las necesidades de la escuela. En ese sentido, observar lo que sucede, las situaciones, las prácticas, los contextos, las variables son fundamentales. No puedo, por ejemplo, promover un programa de participación social si en el contexto inmediato y en la situación inmediata se acaba de presentar un conflicto entre padres de familia y directivos, por ejemplo. Tenemos que ser capaces de observar, es una herramienta fundamental. Otra, la escucha, preguntar. En el caso de la asistencia técnica, como se ha venido desarrollando al servicio de la administración, pues más que preguntar y escuchar, era prescribir, o es prescribir. Tienes que desarrollar la reforma, este es el enfoque, estos son los materiales, y luego yo vengo a mirar si estás haciendo conforme a esta prescripción y a esta reforma. Y en este caso se trata de escuchar y de preguntar, y por lo tanto de desarrollar habilidades para hacer uso de esta herramienta fundamental de la asesoría. Otra herramienta es la de analizar, la de interpretar y desde luego para decidir. Si nosotros estamos pensando que hay contenidos y que hay procesos y que hay herramientas fundamentales, las vamos a traducir en procesos que vamos a impulsar dentro del aula, dentro de la escuela. Y principalmente en estos dos ámbitos. La asesoría no solo es al docente frente a grupo, tiene que ser al conjunto de la escuela, para eso tenemos espacios específicos como el consejo, pero también la asesoría al aula, y también tenemos que pensar en funciones distintas. No es lo mismo asesorar a un director que a un docente. Las funciones que desarrollan son distintas, aunque tienen y comparten contenidos. En realidad al asesorar al director, estamos asesorándoles sobre las tareas del director, aunque los contenidos de enseñanza, los planes y programas y algunas estrategias y materiales las tenga que compartir y conocer. Y al asesorar al docente estamos trabajando sobre didácticas. ¿De qué tipo de asesor estamos hablando? De un asesor que asesora al conjunto de la escuela, pero no por asesorar al conjunto de la escuela en el consejo técnico, que es un espacio importante para ver qué pasa y qué necesidades de apoyo tienen y cómo asesorarlos, y olvida por completo lo que pasa en el aula. Lo que pasa en el consejo técnico no siempre nos da evidencia, porque recuerden que es un espacio colectivo, de lo que está necesitando un docente
en su grupo para trabajar, por ejemplo, con la organización del grupo o con el manejo de un contenido o una metodología didáctica más específica. Entonces, estamos pensando en una asesoría que tenga que combinar la asesoría al aula con la asesoría a la escuela, la asesoría en funciones, pero también a colectivos, la asesoría a docentes frente a grupo, pero también a docentes que comparten un ciclo o una asignatura o una problemática común. En ese sentido, pues no cabe duda que necesitamos nosotros tener claro qué vamos a hacer, y si bien la planeación y la asesoría se van reconstruyendo sobre la marcha, no podemos pensar que un asesor es un improvisado, que hoy llega a animar y dice vengo a animarlos, y al siguiente día llega a animarlos y al tercer día llega a animarlos. Ese es un animador pedagógico o un animador. Nosotros estamos pensando en un asesor pedagógico que tiene la capacidad profesional, que ha hecho un diagnóstico de necesidades de apoyo, ya veremos algunas herramientas para hacerlo, que ha consensado, que ha negociado y que ha acordado con los asesorados lo que va a desarrollar, que hace ajustes continuos y que observa ventanas para la asesoría. ¿A qué me refiero con ventanas? A oportunidades. No todas las escuelas tienen que empezar con planes y programas de estudio. Algunas están más preocupadas por problemas de disciplina, por cómo usar la computadora, por cómo relacionarse mejor con los padres de familia, por cómo evaluar a los estudiantes, qué hacer en el caso de los niños que tienen necesidades especiales. Es decir, nosotros tenemos un diagnóstico de necesidades, pero ese diagnóstico de necesidades cobra sentido, cobra vida cuando lo dialogamos con los asesorados, cuando escuchamos sus necesidades y cuando vemos qué ventanas y qué momentos son oportunos para asesorar. Y desde luego que el asesor tiene una herramienta muy importante que es la planificación de la asesoría. Un asesor, por eso, es un profesional que cuenta con herramientas, que dispone de un bagaje de conocimientos, pero sobre todo de orientaciones prácticas por la dinámica de la escuela, que sabe fundamentar, pero sabe sugerir, y que por lo tanto tiene una planeación que es flexible, que hace ajustes continuos. Ya veremos algunas experiencias de asesoría, en donde obviamente sale a colación la complejidad de la tarea docente y la complejidad de asesorar a las múltiples necesidades que tienen los docentes y los directivos. Otro punto importante, otra herramienta al desarrollar la asesoría es la continua evaluación y la continua retroalimentación de lo que se está haciendo. Hay una herramienta fundamental que es la observación y otra la documentación. En ese sentido, el desarrollo de la asesoría no puede pasar por alto como yo ya fui, di mi asesoría, regreso y a la siguiente ocasión veo a qué voy. Tiene que hacerse una evaluación continua del propio proceso de asesoría, retroalimentar, revisar lo que se está haciendo y hacer ajustes nuevamente si son necesarios, hasta terminar en una evaluación que me permita saber si este proceso de asesoría realmente apoyó para lo que está pensado, para apoyar la práctica docente, es en especial para este tema, para apoyar al director en especial sobre este contenido y continuamente estar revisando si este proceso que desarrollamos como asesores está siendo pertinente, está siendo con significado y relevante. Es así que el diálogo profesional, como herramienta fundamental al dialogar, al promover el diálogo, al buscarlo como medio para el intercambio entre pares, el aprendizaje entre pares, es una de las principales herramientas del asesor también. El diálogo profesional, la evaluación y la planeación, podríamos destacarlos, si los quisiéramos agrupar en conjunto, como en tres grandes categorías de herramientas que tenemos que desembolsar, tenemos que usar continuamente los asesores. El diálogo profesional, entendido no solo como hablar de nuestros problemas, sino cómo haces, cómo atiendes, qué elementos usaste, qué planeación, qué material didáctico, qué texto me recomiendas. Pero también sobre la reflexión de la práctica, lo que está haciendo y las consecuencias que tiene la práctica docente o la práctica directiva. La evaluación del aprendizaje, la evaluación del aula, la evaluación de la escuela como una herramienta importante para detonar procesos de asesoría y desde luego que la planeación. Vamos a ver respecto de la evaluación. En la escuela ya disponemos de muchísima información, de muchísimos insumos para
desarrollar la asesoría. Además de todo lo que nos puedan decir los compañeros, si nosotros observamos, si nosotros escuchamos y analizamos, todas aquellas acciones que se impulsan desde dentro del propio sistema educativo son insumos para desarrollar y detonar la asesoría. Por ejemplo, el diagnóstico de la escuela. Cuando la escuela está realizando su diagnóstico, ahora lo está haciendo regresando del receso de educación, de vacaciones, ¿no? El receso educativo, de clases, pues está haciendo una revisión de todo lo que ha desarrollado, cuáles son sus principales problemas, cuáles son las necesidades de sus estudiantes, sus resultados educativos, revisa sus cuadernos, revisa sus evaluaciones, revisa sus planificaciones, revisa los portafolios de evidencias. Es decir, en esta etapa del diagnóstico de la escuela, en esta etapa de evaluación, es importantísima la asesoría. La mirada externa de ayudar a mirar, a construir criterios, a revisar con otros ojos los cuadernos, a revisar la planeación que se tiene de la escuela, es fundamental. Fíjense, yo he estado en reuniones de consejo técnico y de reuniones intensivas de consejo técnico de planeación, en donde el diagnóstico es simplemente una lluvia de ideas, en donde decimos, ¿qué problemas tenemos? Pues tales, tales y tales. Si el asesor externo puede orientar bajo consenso, con acuerdo del director, sobre cómo profundizar para identificar cuáles son las posibles causas y los factores asociados a estas problemáticas, seguramente el asesor también tendrá la oportunidad de identificar necesidades de apoyo. Y luego el desempeño docente. Esta es una cuestión relativamente nueva. El director hoy por ley va a estar encargado de hacer reportes del desempeño docente. Y esto tiene que hacerlo por ley, de tal manera que se puede aprovechar el reporte que se realice del desempeño docente, el asesor dialogarlo con el director, ver qué elementos son importantes de considerar y desde luego qué parámetros se está empleando en el sentido de la evaluación docente, qué criterios se está usando para evaluar la práctica docente. Si hablamos con el director, si el asesor está con el director en el momento de generar los reportes, de generar los criterios o los instrumentos para evaluar el desempeño docente, tenemos una oportunidad de oro para dialogar con el director y construir juntos para mejorar el desempeño y la práctica. Y en el aula no se diga, en el aula tenemos la evaluación interna, todas las acciones internas que se desarrollan y todos los insumos que las evaluaciones externas nos ofrecen. Durante mucho tiempo, y me parece que fue un detonante importante, la evaluación externa en ese sentido. La difusión de los resultados, nos guste o no nos guste, lo que detonaron en las escuelas fue una revisión y una contrastación de sus resultados con los de otras escuelas. Las evaluaciones externas son importantes, pero también son muy importantes las evaluaciones internas. Por ejemplo, sabemos que el INEE está preparando una evaluación que se llama Planea, que no es precisamente la sustitución de enlace, sino una evolución de enlace. Y esa evaluación tendrá dos modalidades, una diagnóstica inicial al empezar el ciclo escolar en septiembre, que va a evaluar censalmente a todos nuestros estudiantes con un instrumento que va a proporcionar el INEE, pero que no se va a recoger ni es para reportarle al INEE ni a la Secretaría de Educación Pública. Es un instrumento que se va a aplicar para que la escuela analice qué está pasando, tenga una evaluación diagnóstica y a partir de esa ella pueda hacer, la escuela, sus ajustes, la valoración en función de unos estándares establecidos a nivel nacional que incluso puede él recuperar, adecuar y mejorar en todo caso como evaluación diagnóstica del plantel y del aprendizaje específicamente. Esa evaluación puede ser un muy buen pretexto para acercarnos con los profesores, para saber cómo les fue, para observar sus reacciones frente a la evaluación diagnóstica, frente a las necesidades de sus alumnos. Y por otro lado va a estar la muestral, esa que ya conocemos, que es aleatoria, que va a ser cada 4 años, que no va a ser censal, pero que va a registrarse en grandes grupos de población y que nos permite contrastar cómo estamos en relación con otras escuelas. Pues entonces el asesor tiene en la evaluación de la escuela, del aprendizaje y del desempeño de las prácticas una serie de herramientas de insumos para realizar la asesoría. Respecto de la planeación. Bueno,
se ha llamado proyecto escolar, ruta de mejora, plan estratégico, etcétera. Hoy tenemos una ruta de mejora, pero en concreto se trata de una planeación de la escuela en la que ha detectado las necesidades de sus estudiantes y ha diseñado, planificado acciones para llevarlas a cabo. Ahí tenemos una oportunidad de oro también los asesores. A ver, es una ventana institucional, es una prescripción y una normativa institucional que se realiza en la ruta de mejora. Pero lo que hemos hecho hasta ahora los asesores es ir a ver cómo se desarrolla la agenda en los consejos técnicos para ir diseñando la ruta, qué acciones hay y luego revisar, dar seguimiento a eso. Yo aquí creo que tendremos que fortalecernos en el desarrollo de capacidades para hacerlo. Mucho tiempo los asesores técnicos en términos de la evaluación y la planeación y el apoyo a las escuelas hemos recogido información de lo que pasa dentro de ellas con formatos preestablecidos y voy a tocar el tema de la ruta de mejora. Seguramente ustedes conocen formatos que todos tenemos o hemos visto que dice si el director dirigió la agenda o no, si estuvieron puntuales o no, si se trataron los temas de la agenda o no y luego algunos apartados. Eso está bien para saberlo de manera general y para tener un control, pero la función del asesor no es la de control, sino de informarse para ver qué procesos hay y por qué es de esa manera, para preguntarse, ¿por qué el director sí asumió la coordinación de la agenda? Sí la asumió, pero ¿por qué estaba tan inseguro? ¿Por qué los docentes no participaban? ¿Por qué había un grupo de maestros que no solo no participaban, sino que además retaban al director con sus actitudes? El asesor tiene la oportunidad de emplear esta estrategia propia de la escuela y dictada por la política educativa para observar y comprender qué está pasando, para tratar de comprender, explicar e intervenir con procesos de asesoría donde sean pertinentes. Por ejemplo, el director quizás no tenga las habilidades para la coordinación de las reuniones de trabajo, o no maneje los contenidos, o no sepa cómo llamar a la participación a los demás, cómo involucrarlos. Ahí tenemos mucha tarea en términos de la planificación y oportunidades para asesorar. Y desde luego para identificar necesidades de formación. Y luego en la planeación del aprendizaje y desde luego la ejecución del aprendizaje, la misma práctica, el trabajo en el aula. En términos de planeación, entonces, también tenemos una serie de herramientas, pero también posibilidades de generar procesos de asesoría. Cuando hablamos del diálogo profesional, yo lo señalaba antes, podemos hacerlo en distintos momentos. La asesoría se sustenta en el diálogo profesional, el diálogo entre pares, el diálogo sobre la práctica, el diálogo sobre nuestras problemáticas. Pero ese diálogo puede ser en un espacio formal como el consejo técnico, pero puede ser también en otros espacios, en reuniones de profesores, en reuniones de asignatura, en profesores que tienen una problemática común. Y por tanto el diálogo profesional no es exclusivo del consejo técnico. Más allá incluso del diálogo profesional, habrá que estar pensando en un diálogo profesional para prácticas mejores. No solo el diálogo profesional para hablar de tal autor, que también es importante, no solo el diálogo profesional para hablar de cómo entregamos la ruta de mejora, sino el diálogo profesional para ver cómo hacemos, qué es lo que hacemos y cómo lo mejoramos. De otra manera, nuestra asistencia técnica estará siendo periférica y generar procesos de intervención en las escuelas, pero que no tocan lo fundamental, que es la práctica, la enseñanza y el aprendizaje. En ese sentido, el diálogo profesional tendría que llegar a permitir de alguna manera intercambios, pero observaciones también, ayudas entre los propios profesores, intercambios de experiencias, de situaciones de aprendizaje, de instrumentos de evaluación. Y ahí tenemos nosotros, a través del diálogo, una herramienta importante de parte del asesor para recuperar todas esas experiencias y todos esos saberes. La asistencia técnica tiene que partir de reconocer que el profesor sabe y que tiene problemáticas concretas que resolver. Y lo primero que tendríamos que hacer es recuperar qué sabe y qué hace y partir de eso para poder transformar y mejorar.
La asesoría no ignora lo que se hace, pero recupera las buenas prácticas, difunde las buenas prácticas, comparte las buenas prácticas y promueve espacios para compartir esas buenas prácticas. Ahora bien, respecto de los contenidos, seguramente estos dos ámbitos de los que hemos venido hablando, la enseñanza y el trabajo en el aula y la gestión escolar, son los dos grandes campos o ámbitos desde los cuales se puede asesorar. En la enseñanza y en el aula, si pudiéramos poner como contenidos temáticos, pues desde el profesor que llega por primera vez al aula, que es recién egresado de una escuela normal y que va a pararse frente a grupo, ahí tenemos una tarea muy importante de tutoría. No estamos hablando de la tutoría como se está concibiendo hoy, que nos parece conceptualmente bien definida. Lo que nos parece que está pasando en la tutoría en nuestro país, con la tutoría en nuestro país, es que se está pensando en la tutoría como en un proceso de capacitación y en el desarrollo de un curso en lugar de una tutoría. Se está haciendo un curso sobre tutoría para tutorar y el que tutora no está en la escuela y por tanto le va a decir lo que podría hacer desde donde esté el otro. En ese sentido, nos parece muy importante aprender de la tutoría, pero promover sobre todo como parte de la gestión escolar y como parte de la dinámica de la escuela, la tutoría entre colegas. ¿A quién le corresponde incorporar al nuevo docente en una escuela? Al director y a sus compañeros. Y la tutoría no tenemos que formalizarla con decirle, mira, esta es nuestra ruta de mejora, estas son las reglas de trabajo, yo te puedo acompañar y apoyar para la planificación, yo puedo observarte o puedes ir a observarme al aula. En fin, estamos pensando en espacios y contenidos que tienen que ver con incorporar al nuevo, pero no solo al nuevo docente de nuevo ingreso, sino al docente que llega por primera vez a la escuela. Es parte de las funciones de la escuela y el asesor tendrá que apoyar para que esto se desarrolle. A veces el director y los docentes están tan ocupados y por la cultura que prevalece que el que llega a ver cuándo entiende de qué se trata. No sabe las reglas, no conoce la planeación, le toca el salón que nadie quiere, ¿no? Le toca el grupo que todos sabemos que tiene mayor conflicto porque acaba de llegar, ya sea que sea de nuevo ingreso a la función o de nuevo ingreso a la escuela. Ahí tenemos en la gestión escolar, en la organización de la escuela, procesos muy importantes en los que puede intervenir el asesor para apoyar. Otros, el uso del tiempo, la formación, la organización de la escuela, la organización de los tiempos. Más allá de palomear si todos asistimos, si se cumple el horario regular, ¿cómo aprovechar ese tiempo? ¿Cómo optimizar el trabajo en el aula? ¿Cómo organizarnos de tal manera que los chicos tengan las mejores condiciones, pero también los mejores materiales y los mejores docentes de nuestra escuela para atender tal o cual contenido? La organización es flexible. ¿Qué podemos hacer incluso de la organización dentro del propio grupo? Yo puedo trabajar en equipo, organizar trabajo entre pares, etc. Ahí hay una gran tarea, cómo emplear los recursos, cómo emplear las TICs, cómo relacionarnos con las familias, cómo establecer acuerdos, etc. Tenemos una serie de contenidos relacionados con la gestión escolar que tienen que ver con todos, no solo con el profesor del grupo. Y luego de la enseñanza y el trabajo en el aula, pues planes y programas, enfoques didácticos, sustentos pedagógicos, cómo planear, metodologías fundamentales que pasen o no pasen, reformas, son fundamentales. Cómo usar los métodos, cómo seleccionar los métodos, cómo diseñar herramientas de evaluación, cómo evaluar, cuándo evaluar, etc. Tenemos una serie de contenidos que nos parece que son muy importantes. Pero los contenidos, insisto, no se dan al aire y llego con una prescripción como se decía antes. Tengo que llegar, estar, escuchar, observar, dialogar, preguntar, analizar, etc. Me parece que estamos transitando hacia una nueva zona. Estoy empleando algo que circula mucho en las redes, pero que ustedes conocen muy bien.
también, porque se ha ido adaptando y la cultura magisterial le ha dado su sello propio. Puede ser que en esta dinámica de burocracia, en donde hay unas normas que prescriben o que establecen o que coadyuvan para que se desarrolle la asistencia técnica, el asesor no contribuya a lo que debe contribuir. Tiene que ver con dinámicas de política, tiene que ver con la organización y funcionamiento del sistema. Parte del trabajo que estamos desarrollando en este diplomado es trabajar con las estructuras medias, con quienes toman decisiones cercanas a las escuelas, los coordinadores regionales, los jefes de departamento, las mesas técnicas, los coordinadores de programas y proyectos, etcétera. Porque se puede burocratizar muy pronto el SATE. Esta caricatura, adaptada por los maestros mexicanos, nos da cuenta de la posibilidad de caer muy rápidamente en un riesgo, de que el asesor, si no está profesionalizado, si no cuenta con condiciones institucionales para desarrollar su trabajo, un número accesible de escuelas para asesorar a profundidad y realmente acompañarlos, si no tiene el tiempo suficiente para hacerlo, porque tal vez tengamos ahora un SATE para llevar programas y proyectos. Tenemos que luchar, tenemos que construir, tenemos que definir y aportar desde donde estemos para que esto no suceda. Y que el asesor pues sea uno más de la cadena burocrática que piensa que está ayudando a la escuela. En ese sentido sí tenemos que ir clarificando la construcción, tanto a nivel de definición de política como a nivel de las prácticas mismas. No podemos esperar a que salga un lineamiento del funcionamiento del SATE, porque de hecho nosotros sabemos que existe una función de asesor técnico pedagógico y que está en las zonas escolares y que apoya o apoyaría directamente en coordinación con la supervisión a las escuelas. ¿Qué podríamos empezar a hacer? Pues la formación, algo urgente que se nos señalaba antes. No podemos pensar en una asesoría como una carga más al servicio de la administración educativa. Y recordar también que corremos el riesgo de que esto suceda si no definimos claramente qué le toca hacer el asesor. ¿Para qué queremos el SATE? Para que baje las prescripciones, para que baje las reformas, para que lleve programas y proyectos, pues que se defina claro. Pero si estamos pensando en un conjunto de procesos, apoyos, materiales para mejorar la práctica, para acompañar, no se trata de ese otro que estoy enunciando antes. Recordemos que la asistencia técnica es una función compartida y de lo primero que tendremos que echar mano es de acuerdos entre nosotros, entre quienes vamos a desarrollar la asistencia técnica. Había una pregunta al terminar la participación del doctor Antúnez: ¿qué le toca al director? ¿Qué le toca al jefe de sector? ¿Quiénes van a asesorar sobre qué? Si ya no vamos a tener el sinfín de asesores de diferentes programas, proyectos, áreas, sí tendremos que clarificar cuáles son las corresponsabilidades, qué compartimos y qué es específico de cada uno. Y también otro asunto muy importante: ¿quién va a asesorar? ¿Quién va a coordinar? ¿Quién va a articular sistémicamente a estos agentes que van a ofrecer asesoría? Además de que seguramente tendrán la necesidad de compartir espacios de formación, de diálogo, porque no solo porque es una tarea nueva, entre comillas, sino porque además la asesoría requiere de la retroalimentación continua de los pares. Cuando estamos nosotros trabajando con asesores, las preguntas que surgen son: ¿qué puedo hacer si la escuela no quiere recibir asesoría? ¿Hasta cuándo debo asesorarlos en este tema? Porque yo he seguido y no hay cambios. ¿Qué puedo hacer? ¿Los asesoro sobre lo que ellos quieren o sobre lo que ellos necesitan? ¿Asesoro al director o asesoro al maestro de primero? ¿Asesoro en conjunto a la escuela? ¿A qué temas le doy prioridad? Son una serie de preguntas que no están en ninguna ley, ni en ninguna norma, ni en ningún manual, ni en ningún documento. Son situaciones que tienen que desarrollarse, construirse y reconstruirse continuamente con sentido para lo que queremos, sin perder de vista el propósito. Entonces es muy importante
que desde hoy empecemos a pensar en las funciones del director. Sí, una de sus tareas es el apoyo y el acompañamiento a los docentes, pero también del asesor y también del supervisor. ¿Cuáles son los contextos o los ámbitos que corresponden? ¿Cómo nos coordinamos para ponernos de acuerdo y ofrecer asesoría pertinente y no empalmes o dejar vacíos? Y sobre todo, ¿cómo nos formamos para hacerlo? Porque cuando hablamos de contenidos, puede surgir un contenido con mediación y solución de conflictos, con orientación a los padres de familia, con cómo hacer cumplir la normatividad, con cómo planificar un proyecto y cómo llevarlo a cabo entre profesores de varias asignaturas, cómo atendemos a estos chicos que tienen rezago en el aprovechamiento escolar y que son de distintas asignaturas, por ejemplo en la secundaria, o son de varios grados en una escuela primaria. Y ahí es necesario que empecemos a pensar en posibilidades de acuerdos, en posibilidades de temas, en posibilidades de contenidos, en posibilidades de herramientas. Y finalmente, maestros, para cerrar, nos parece que si nosotros estamos ponderando como una herramienta fundamental el diálogo profesional y el diálogo para mejorar la práctica, y no siempre se aprende de ir a decirles. Tenemos que aprender muchísimas cosas, desarrollar muchas habilidades como asesores, pero no olvidar que los adultos especialmente tienen un bagaje, tienen una experiencia, tienen un contexto, y que los aprendizajes no solo se dan mostrándoles cómo hacerle o diciéndoles cómo deben hacer, que es como habíamos entendido durante mucho tiempo la asistencia técnica. Yo voy y les digo y regreso y no han hecho nada. O voy y les digo cómo, hasta les enseño cómo me paro frente al grupo, que yo que soy supervisora y les doy una clase modelo y voy y no cambian. La base de la asistencia o asesoría técnica es el diálogo, la construcción de significados, compartir significados y sobre todo apelando a problemáticas y echando mano de las herramientas comunes, problemáticas del centro escolar. Estamos hablando de una asesoría al centro escolar, al colectivo de profesores, al colectivo de docentes, a un grupo de docentes, a un docente, un directivo en particular. Pero hay muchas herramientas que podemos echar mano de ellas para poder dialogar. Son el pretexto, son aquello que nos permita interpelar sus necesidades, recuperar sus necesidades y construir un diálogo pues para la mejora. Muchas gracias.